Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa. Estamos en radio, estamos en televisión, estamos en las redes sociales, 95.5 de la FM en Lima, 65 radios unidas a nivel nacional a lo largo y ancho del territorio del Perú. Estamos en cable, en todas las señales de cable del Perú. Estamos en Claro, estamos en DirecTV, estamos en Canal 11 de Movistar. Y desde este jueves 15 estaremos también en el 711 de la señal digital de Movistar. Y estamos, por supuesto, en las redes sociales. Nuestra interrogante el día de hoy para las redes sociales, ¿cuál es, señor Tito Alvites, nuestro director? Tiene que ser Alejandro Toledo. Ya la Corte Suprema le dio el pase a la solicitud de extradición. El documento entonces va a Cancillería y de Cancillería se manda a los Estados Unidos. Y empieza el proceso. Y la pregunta, ¿tiene fe usted o no tiene fe? ¿Usted cree que vamos a traer a Alejandro Toledo o que va a pasar piola? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted piensa? Dennos sus opiniones, sus puntos de vista en Exitosa Noticias en el Facebook y en @ExitosaPE en el Twitter y también en el mío, en @Nicolás Lucar. Vamos a comenzar el día de hoy conversando de lo que tiene que hablarse. El día de ayer IDL Reporteros comenzó a publicar las transcripciones de los audios, de las declaraciones de Jorge Barata ante la Procuraduría y el fiscal, el procurador brasileño y el fiscal peruano, el doctor José Domingo Pérez. El procurador se llama Orlando Martelo y hay un largo interrogatorio que es hecho básicamente por él en casi todo lo que se ha publicado en este momento, porque va a ser hecho por entregas. Y esto ha generado, y que quisiera comenzar brevemente por aquí, a plantear una controversia, ¿no es cierto? Porque se ha dicho, ¿con qué autoridad moral los fujimoristas que ahora están envueltos en este escándalo por haber recibido dinero de Odebrecht en la campaña y haberlo negado, ¿no es cierto?, van a cuestionar la capacidad o incapacidad moral de Pedro Pablo Kuczynski? Y yo creo que lo que hay que hacer acá es algo tan simple como que se cumpla la ley. Y no hay una contradicción en una cosa con la otra. Es decir, nuestra Constitución establece que si el presidente muestra signos de no tener capacidad moral para seguir gobernando, como todo indica es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, entonces se aplica la Constitución y el señor es vacado. Si los señores de Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori recibió dinero que no declaró, de origen ilegal además, porque eso está declarado, y que además hicieron maniobras para ocultar el ingreso o de todo o de parte de ese dinero a la campaña, y eso configura un delito, que puede ser incluso el delito de lavado de activos o puede ser el delito de asociación ilícita para delinquir, entonces tendrán que pagar por eso, y si tienen que ir a la cárcel, irán a la cárcel. Es así de simple, es el pensamiento Katherine Ampuero, ¿ah? Que se cumpla la ley. No es nada tan complicado, que no solamente sean letras escritas sobre papel que no sirven para nada, ¿no?, y sobre las cuales todo el mundo camina, sino que se cumpla la ley para todos. Ahora, esto finalmente nos enfrenta a un tema absolutamente trascendente, ¿no? No podemos seguir con este sistema de partidos políticos. Estos clubes electorales que se juntan cuando hay elecciones, desaparecen cuando pasan las elecciones, donde uno puede comprar su sitio para ser candidato, donde las lealtades políticas y las ideologías no existen, donde se dice una cosa en la campaña electoral y se hace no algo diferente, sino lo contrario cuando se llega al poder. Entonces, este sistema tiene que ser cambiado, y además son, y van a disculpar la expresión, tan conchudos que han establecido una legislación para crear partidos que prácticamente impide que nadie más pueda tener un partido. Tienes que reunir más de casi 800.000 firmas, tienes que tener comités, tienes que tener cosas que ellos no tienen, porque los comités de los partidos no funcionan.
Y porque si se pusieran a recoger firmas difícilmente las alcanzarían. O sea, han levantado las barreras para impedir que la nueva gente entre en política. Entonces acá va a haber que hacer una solución imaginativa que va a tener que partir de la sociedad. Acá va a tener que promoverse una iniciativa que desde mi punto de vista personal es solamente una opinión. Debería comenzar por castigar a los partidos cuyos directivos han violado la ley, han convertido estos partidos en prácticas asociaciones para delinquir, donde tú por dinero podrías no solo comprar una curul, sino por dinero tú podrías comprar el apoyo a una campaña que luego era compensado con la participación en obras públicas a cambio de comisiones ilegales. El castigo tiene que llegar también, el castigo tiene que llegar para el partido. No puede ser que el partido no tenga nada que ver. Si esto ocurre en una empresa privada, la empresa es tercera o civilmente responsable. Y acá el partido no tiene ninguna responsabilidad. ¿Ninguna? Yo creo que sí. Yo creo que deberían perder el registro. Y empezamos de nuevo. De nuevo, que se empiecen a registrar nuevamente los partidos con otras reglas. Y vamos a ver qué pasa en el Perú. Vamos a ver qué pasa. Démosle oportunidad a gente nueva, distinta. No a individuos, a colectivos, a organizaciones, a gente que comparta pensamientos y no solamente las ganas de comerse el pastel, porque así es como miran lamentablemente el presupuesto de la República. Pero en fin, vamos a hablar vamos a tratar de comunicarnos con Romina Mela, que junto con Gustavo Gorriti y un equipo amplio de reporteros de Latinoamérica que han estado siguiendo el caso Lava Jato, han empezado a hacer el día de ayer el destape a través de IDL Reporteros de lo que dijo Barata, para empezar, sobre Keiko Fujimori. ¿Cómo hacemos, señor director? ¿Estamos conectados ya con Romina? Vamos a escuchar una de las secuencias de lo que dijo Jorge Barata ante la Procuraduría de Brasil y la Fiscalía de Perú. Adelante, por favor. A exposição das circunstâncias nas quais o senhor conhece a cidadã peruana Keiko Sofia Fujimori Iguchi. A senhora Keiko Fujimori, eu a conheci provavelmente em 98, 99. Ela era ainda a primeira dama, estava substituindo a sua mãe na função de primeira dama do Peru, e ela liderava uma fundação que chamava Fundação por Amor, Coração por Amor. Eu não me recordo exatamente o nome. Uma fundação que ajudava crianças com problemas de saúde, e me lembro que em um evento desses sociais eu fui apresentado a ela, e a empresa neste momento deu uma doação oficial, um cheque de $10 mil para poder apoiar essa fundação. Exitosa. Você sabe precisar data, período, ainda que aproximado? Isso deve ter sido em 98, máximo, sim, 98, porque eu cheguei em 97, isso deve ter acontecido no começo de 98. Porque a partir de meados de 98 eu já estava em Trujillo, na zona norte do país, então já não estava mais em Lima. E aí já não frequentava mais os eventos que haviam em Lima, né? Perfeito. Logo, faça uma exposição das circunstâncias nas quais o senhor se relaciona com o partido político Força 2011, ou Força Popular, que postulava a Keiko Sofia Fujimori para a presidência da República do Peru. O Partido Força Popular é um partido, a maior força no Peru, é um dos partidos que tem a maior presença hoje no Peru, tem uma presença fortíssima no Poder Legislativo, e teve quase por ser presidência, assumir a presidência do Peru nas últimas 2, 3 campanhas políticas, né? Sempre teve como a preferida e ou quase a presidenta do país. Existem um grupo muito grande de empresários, né, que tem afinidade a esse partido. Mas empresários, infelizmente, eles não têm um partido político, eles não assumem uma posição, eles são normalmente o partido que está no poder. Ou seja,
porque as empresas precisam sobreviver durante os diversos partidos. Então, mas a gente conhecia várias pessoas que demonstravam muita afinidade ao partido da senhora Keiko Fujimori, e tive relação com várias delas, e conheci muitos que falavam com muita simpatia do Partido Fuerza Popular. Bueno, esto es parte de la primicia que lanzó el día de ayer IDL Reporteros. Dicho sea de paso, han pedido que se abra una investigación, que se cite al Congreso, al fiscal de la Nación, para saber cómo es posible que esto se haya filtrado. Pero es así, pues estamos haciendo periodismo de investigación como lo que está haciendo IDL Reporteros, y yo sinceramente pienso que es muy bueno que estas cosas se hagan públicas. Es muy bueno, que eso ayuda a que los ciudadanos tengamos una participación activa en lo que está pasando y no estemos a oscuras, ¿no es cierto? Está en la línea, como ya les dijimos, Romina Mela, que es periodista IDL Reporteros y que junto con Gustavo Gorriti y con un equipo con la colaboración de un amplio equipo de reporteros de Brasil y de otros países, está realizando una investigación sobre el llamado caso Lava Jato. Romina, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir o que preguntar es, porque lo que está diciendo la gente de Fuerza Popular es cerrada negativa, ¿no? Todo lo que dice Barata es mentira, y hay que, yo creo, reiterar la explicación de por qué Barata no podría mentir, digamos. Sí, Barata está acogido a un programa de delación premiada o colaboración eficaz en Brasil. Él se acogió a este programa en el año 2016, cuando corporativamente Odebrecht, con 78 funcionarios, deciden confesar todos los delitos cometidos, no solamente en Brasil, sino también en todos los países donde operaron en América Latina y África. Y en Brasil, el mentir o el omitir información dentro de un proceso de colaboración eficaz o delación premiada puede significar que el delator pierda todos sus beneficios y eventualmente ir a la cárcel. Claro, como le pasó a este João Batista, ¿no es cierto?, de JBL, que descubrieron una grabación donde él dejaba en evidencia que había mentido y lo regresaron a la cárcel y le quitaron los beneficios, ¿no? Sí, en Brasil las leyes son bastante rígidas en ese sentido. Además, todo lo que dice un colaborador es sometido a un proceso de corroboración. Entonces, el colaborador indica y da una serie de detalles, de hechos, que luego, en la medida en que sea posible, esta entrega documentación que corrobore los dichos o que aporta nombres de otros testigos de los hechos que pueden corroborar sus dichos. Lo que hay que aclarar también, porque yo creo que es importante, Romina, es que el fiscal José Domingo Pérez va, en el caso particular de él, a Brasil luego de haber tramitado junto con el jefe del equipo de lavado de activos del Ministerio Público, el doctor Rafael Vela, una solicitud para que este testigo, Jorge Barata, declare como tal, no es un colaborador en este caso, como testigo, con respecto al tema del financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori. Por eso, no es anormal que el interrogatorio esté inicialmente centrado en Keiko Fujimori, ¿no es verdad? Es que el interrogatorio es sobre Keiko Fujimori, se centró inicialmente sobre ella, porque es una investigación que está desarrollando el fiscal José Domingo Pérez sobre los aportes de Odebrecht al partido Fuerza Popular. Es una investigación que se inició el año pasado a raíz de esta anotación de Marcelo Odebrecht en sus dispositivos móviles, en el que decía aumentar Keiko 500. A raíz de esa anotación es que la Fiscalía inicia una investigación. Se ha tomado una declaración a Marcelo Odebrecht en noviembre del año pasado, en el que él corroboró que esa era su anotación, en el que dio un contexto, en el que se indicó sobre el aporte de Keiko de aumentar 500. Y Marcelo Odebrecht, en su declaración en noviembre pasado, indicó que esto se dio en el contexto en el que le dice a Jorge Barata en las campañas del 2011 que a pedido del Partido de los Trabajadores había que darle unos aportes de $3 millones a Ollanta Humala, claro. En ese momento Jorge Barata muestra su oposición a eso, no solamente porque estaba en desacuerdo con el candidato, porque no era, y esto es una declaración de Marcelo Odebrecht luego corroborada por Barata, que no era el candidato de los empresarios,
y que además le parecía desproporcional y que no se ajustaba con los estándares que se pagaban por financiamiento de campañas políticas en el Perú. Es por eso que Marcelo le dice, bueno, entonces auméntale más a Keiko, y anota el monto de 500. Ahora Barata ha sido interrogado por el fiscal José Domingo Pérez y también por el procurador brasileño Orlando Martelo, y lo que ha indicado Barata es que le hicieron un aporte adicional en la primera vuelta de $500.000 a Keiko Fujimori, y que luego, después de tener esta conversación con Marcelo Odebrecht, en la que conoce que se le va a aportar 3 millones a Ollantumala, se acuerda aumentar 500 aumentarle más. Son $500.000 más a lo adicional que ya se le había pagado. Y eso es lo que explica el registro en el celular de Marcelo Odebrecht. Yo no sé, señor director, si podemos escuchar precisamente la secuencia donde habla de la entrega de dinero. No sé si la tenemos disponible. Vamos a tratar de ubicarla ahora. Porque Barata lo explica. Claro, él lo explica perfectamente, ¿no es cierto? Ahora lo que sorprende es que según va avanzando la declaración va dejando evidencias, porque por ejemplo dice, lo normal es que diéramos en el Perú $500,000 a los candidatos, es decir, era lo que se acostumbraba. Lo que hay que entender además es que Odebrecht como corporación tuvo una política, no solamente en el Perú, sino en varios otros países de América Latina, bueno, y obviamente Brasil, de financiar a todos los candidatos en campañas políticas, a los que se sabía que iban a ganar, pero a los que también eventualmente, y a los que perderían, porque la compañía quería tener una posibilidad de tener puertas abiertas, de conversar con los gobernantes acerca de sus proyectos, pero no tener problemas para la ejecución de sus proyectos de la oposición o de algunos otros partidos, o en el Congreso también, en representación de estos partidos. No solamente lo hizo en Perú, lo hizo en Venezuela, lo hizo en Panamá, lo hizo en Colombia, lo hizo en varios otros países. En Venezuela, por ejemplo, financió a Hugo Chávez y a Maduro, pero también financió la campaña de Capriles. De Capriles, claro. Entonces no es era una política común de la compañía que financiaran a los candidatos. Es por eso que para las elecciones del 2011, por ejemplo, en la confesión de Barata, él ha indicado que no solamente financiaron a Keiko, que financiaron a Alejandro Toledo, a quien ya le habían pagado un soborno cuando fue presidente. También financiaron la campaña su campaña posterior. Claro, ahora, lo que creo que hay que tener en cuenta, y que creo que es bien importante, es el financiamiento de la campaña de Ollanta Humala, que fue de 3 millones, fue un pedido del Partido de los Trabajadores, pero a cuenta de la compañía, por decisión propia de la empresa, a la candidata a la que más financiaron con aporte fue a Keiko Fujimori en esa campaña, según las declaraciones de Barata. Claro, porque Barata lo que dice es algo sorprendente, que digamos la empresa como corporación entrega primero $500,000, luego otro $500,000, incluso da detalles, ¿no? De que primero se lo entregan a Yoshiyama, lo segundo al señor Bedoya, pero habla de una tercera entrega de dinero de $200,000 a una bolsa que hace la Confie para respaldar la campaña de Keiko Fujimori. Pero además dice, claro, pero además dicen que han hecho a nivel regional, donde tenían intereses, es decir, donde tenían obras en marcha, también han apoyado a las candidaturas, y eso no ha sido, no sé si hay más detalles más adelante en la declaración que ustedes todavía no publican, pero lo que está diciendo es que aparte de este $1.200.000, se apoyó con buses, con polo, con financiamiento de gastos menores ¿no es cierto?, a otros candidatos, a los candidatos locales, digamos, ¿no? Lo cual incluiría congresistas, candidatos a gobernador regional, ¿no? Sí, porque él dice, y lo dice textualmente, cuando le pregunta el fiscal, y esto fue, ¿a quiénes financió en total? A todos, y dice, bueno, no solamente a ella, eso sirvió para los aportes a los congresistas, en todo el legislativo. Y él lo que menciona, como tú señalas, es el hecho de que Odebrecht ayudó a los candidatos en términos logísticos en sus regiones, ¿no? Donde Odebrecht tenía proyectos. Entonces, es decir, se necesitaban buses para trasladar los buses a las personas para los mítines, ponía los buses. Si necesitaba algunas cuestiones, otras logísticas, lo hacía. Y él lo que indica es que en algunos casos eso ya los manejaban los encargados de los localmente. Localmente. Ahora, ¿esto qué significa? Que habría que revisar cada una de las obras donde han tenido presencia y ver, ahí hay una chamba por hacer, ¿no es cierto? Porque yo me imagino que esto, pero bueno, yo te pido una cosa, Romina, por favor, si te puedes mantener en la línea, porque tenemos
compromisos con nuestros auspiciadores, tenemos que ir a la pausa y regresamos contigo. ¿Es posible? Sí, por supuesto que sí, espera. Muchas gracias. Romina Mela, periodista de IDL Reporteros y una de las autoras del informe que ha causado conmoción el día de ayer, ¿no? Firmado también por Gustavo Gorriti, y donde se ha empezado a revelar lo que dijo Barata, ¿no? En Sao Paulo ante la Fiscalía de Perú y la Procuraduría de Brasil. Volvemos. Ya regresamos. Estamos con Romina Mela. Vamos a ir con las menciones de nuestros auspiciadores al terminar la entrevista que estamos haciendo con ella. Romina Mela es del equipo de periodistas de IDL Reporteros que han hecho públicos, para los que recién se conectan, para los que no han estado atentos a la información. Han empezado a publicar el día de ayer las transcripciones de los audios de las declaraciones de Jorge Barata, el que fuera el capo de Odebrecht por prácticamente 19 años en el Perú. Romina, quisiera que escuchemos juntos y que lo compartamos con nuestros televidentes y oyentes lo que dice Barata precisamente sobre los pagos a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular. Adelante, por favor. Depois de outubro, novembro, por aí, não sei exatamente a data, nós acertamos que íamos dar mais 500 para a segunda volta. E foi dado mais 500 para a segunda volta. E essa segunda parcela de 500 foi entregue, uma parte dela no nosso escritório, ao senhor Bedoya, Pancho Bedoya. Exitosa. Pancho Bedoya. Eu sei que é Bedoya, não sei se é Paco ou se é Pancho, eu acho que é Pancho Bedoya. Francisco, né? Exitosa. Não sei exatamente se é Pancho ou se é Paco. É o senhor Bedoya, que também era do partido e que trabalhava dentro do partido. E os 200 mil, eu não consegui encontrar como foi feita essa colaboração à Confiep. Eu não sei se a gente fez a entrega dos recursos à Confiep, se a Confiep nos sugeriu que pagasse algum tipo de propaganda, algum aporte diretamente a algum canal de televisão. Porcentagem dos 200 mil. Os 200 mil finais. Tá. E esse foi feito já, creio que em março, abril de 2011. A respeito da geração desse dinheiro, eu acredito que tenha alguma pergunta específica, eu vou deixar então para frente. Perfeitamente. Só esclarecer, em relação ao senhor Bedoya, o dinheiro foi entregue em espécie? Foi em espécie. Todos esses recursos, exceto da Confiep, que não exatamente não sei precisar, a Confiep é uma Fiesp daqui, foram entregues em espécie. Especie, quiere decir en efectivo. Y además, Romina confirma en la declaración que el dinero tiene un origen ilegal, es decir, él reconoce que es manejado por esta oficina de operaciones estructuradas, ¿no es cierto? Lo que él confirma es que es dinero no contabilizado que proviene de la Caja 2 y que fue justamente gestionado a través del sector de operaciones estructuradas, y él menciona a la persona de Gilberto Silva, que era el encargado del sector de operaciones estructuradas. Entonces, lo que Barata cuenta a los fiscales es que el dinero le llegaba a su oficina, aquí en Lima, y lo que luego él les entregaba en cash, ese dinero. Y ese es un patrón que se ha repetido en varios de los aportes a campañas, que se entregaba en efectivo al intermediario del candidato a la presidencia. En el caso de Fuerza Popular, o Fuerza 2011 en esa época, fueron Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, según las declaraciones de Jorge Barata. Hay que tener en cuenta además la importancia que tenía Jaime Yoshiyama en esa época en el partido. Él era quien manejaba la campaña, era el secretario general y además era candidato a la vicepresidencia. A la vicepresidencia, claro. Ahora,
Lo interesante de esto es que, digamos, los fujimoristas están diciendo todo esto es mentira, es un invento de Barata, y bueno, no tiene ninguna lógica o qué intenciones podría tener, qué interés político podría tener Barata en inventar una cosa así. Pero el tema es que no solamente está entregando la gente de Odebrecht, Barata y compañía, porque no es solo él el que va a declarar, entiendo, información que corrobora sus dichos y detalles, sino además que esto, entiendo, por la investigación que ustedes han estado realizando, es como que empata con declaraciones de aportes que en realidad no se hicieron. O sea, por ejemplo, se supone que personas cercanas a Jaime Yoshiyama o el propio Jaime Yoshiyama terminan entregando cerca de 3 millones de soles a la campaña, que es casi el $1.000.000, ¿no es cierto? Ahora, inmediatamente después de la declaración, porque ahora nosotros sacamos los audios, estamos sacando los audios completos por entrega, pero inmediatamente después trascendió algunas de todas estas informaciones durante el interrogatorio, y una de ellas justamente fue esta, ¿no? Entonces, el hecho del el tema de los aportes, el cómo se hizo, el tema de la CONFIEP, hay que recordar que Ricardo Briceño, inicialmente el expresidente de la CONFIEP, negó esto, pero luego Roque Benavides confirmó lo dicho por Barata, y la Fiscalía incautó documentación en la CONFIEP, y luego Roque Benavides, ha declarado que se hizo una bolsa de $2 millones, entre las cuales estaban los $200.000 de Odebrecht, para poder hacer campaña a favor de la inversión privada. Eso según declaraciones de Roque Benavides. Eso corroborado la versión de Barata con respecto a los $200.000 de aporte de Odebrecht. Ahora, lo que dice Barata es que ese dinero fue para la campaña de Keiko Fujimori y hacer publicidad a favor de ella. Eso según sus declaraciones. Entonces, en el rango del $1.200.000 que Odebrecht y Barata asegura haber aportado a la campaña de Keiko, una parte de eso ha sido corroborado por la misma CONFIEP, lo de los $200.000. Claro. O sea, no tendría, no tiene lógica que en un aspecto sea verdadero y en otro sea falso. O sea, si se está es decir, ahora, el problema es que se han recibido, o sea, se ha generado, por ejemplo, una controversia sobre si los cócteles estos para recaudar fondos, o la aparición, por ejemplo, creo que ha sido, ¿dónde ha sido? En San Martín, me parece, relacionados con el congresista Rolando Reate, y hay personas que dicen que sus nombres aparecen como aportantes cuando en realidad no aportaron, que es un fenómeno parecido al que ocurrió con el Partido Nacionalista, ¿no? Sí, exacto. Ahora, lo otro que es importante resaltar es que al momento de la campaña política, Keiko era congresista de la República, y lo que hay que, además, eso se debe determinar en la investigación fiscal también, es si producto de los aportes de campaña, porque Keiko no llegó a ser elegida para ser presidenta, pero tuvo a congresistas. Entonces, si es que producto de los aportes de campaña hubo un beneficio para la compañía desde el legislativo, en presentación de proyectos de ley, en aprobaciones de distintos proyectos que pueden haber beneficiado. Porque lo que dice Barata, disculpa que te interrumpa, Romina, es que lo que ellos tenían por entendido es que el dinero se utilizaba no solo para promover la campaña presidencial, sino también la de los congresistas, ¿no? Exacto, es lo que él ha señalado, porque en el legislativo se deciden muchísimas cosas relacionadas con los sectores en los que Odebrecht tenía proyectos. Entonces, lo que está pendiente es poder hacer ese proceso de verificación, es decir, revisar, por ejemplo, todos los proyectos de ley presentados o apoyados por los congresistas fujimoristas en ese periodo, en el periodo del 2011 al 2016, en términos del Congreso. Y también es importante hacer el cruce de información sobre los proyectos que tenía la empresa en distintas regiones, y qué alcaldes y qué presidentes regionales del partido fujimorista estaban ahí, para poder, y quiénes estaban en campaña en el 2011 en esas zonas, para poder determinar con mayor exactitud quiénes podrían haber sido esas personas beneficiadas por los aportes de Odebrecht. Ahora, eso supone, por un lado, que el fiscal José Domingo Pérez va a tener que hacer una especie de registro de estos personajes que tú dices, tanto los directivos de Odebrecht en las obras en las regiones y quienes estaban o fueron candidatos a esas regiones, lo cual supone, me imagino que va a haber citaciones y interrogatorios acá en el Perú. O sea, le espera una chamba, pero, ¿no es cierto?, más allá. ¿No es cierto? Más allá. Además,
Sí, y además lo que creo que es importante es que los dichos por Barata pueden ser, además de corroborados por documentación del sector de operaciones estructuradas, porque ellos tenían registrados todos los pagos que se hacían en las transferencias, son las personas que estaban por encima de Barata y que tuvieron conocimiento en ese momento de los aportes que se estaban haciendo. Por ejemplo, Luis Mameri, que ha sido señalado por Barata en su interrogatorio, que era el vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, y también en algunos casos Marcelo Odebrecht. Y segundo está Gilberto Mascarenas, que era el jefe del sector de operaciones estructuradas, porque según Barata indicado, lo coordinaba con él. Bueno, Romina, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Vamos a estar atentos a las próximas entregas que están soltando ustedes sobre las declaraciones de Jorge Barata en Brasil ante las autoridades peruanas y brasileñas. Muchas gracias, por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, y hoy día vamos a publicar en IDL Reporteros la siguiente entrega sobre lo que ha sido el interrogatorio de Barata en Sao Paulo. Así que puedan revisarlo a través de... A comprar canchita y a estar atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. No, muchísimas gracias. Romina Mela ha estado con nosotros y ahora vamos a comunicarnos, hemos logrado comunicarnos con el presidente de la Corte Suprema, el doctor Duberlí Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Anunciamos, o se anunció hace algunos minutos ya, que la extradición o la solicitud de extradición para Alejandro Toledo, digamos, terminó su ciclo en el Poder Judicial. Ya la Corte Suprema lo aprobó. Bueno, Nicolás, efectivamente ya se ha cumplido los 5 días que tenía la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que preside el doctor César San Martín, para emitir la resolución consultiva requerida por el Ministerio Público respecto a la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Entonces, habiéndose ya vencido el plazo, el presidente de la Sala me ha comunicado que a las 12 en punto va a ser pública la decisión, de tal manera que lo que hasta ahora se puede saber solamente son trascendidos, pero la versión oficial va a salir o va a ser comunicada al mediodía. ¿Esto qué significa? O sea, en términos prácticos, ¿cuál es el siguiente paso que viene después de este anuncio? Bueno, en el supuesto de que la resolución consultiva fuera favorable a la extradición, entonces eso se remite al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia lo pone a consideración del Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros, ya le da el componente político que tiene toda extradición, porque una extradición tiene un componente jurídico que le corresponde al Poder Judicial, que en este caso ya está culminando. Luego falta el componente político, que tiene que ver muchas veces con relaciones diplomáticas, internacionales, y eso ya es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, en este caso el Consejo de Ministros. Si ellos también consideran que es pertinente la extradición, entonces ya lo remiten por conducto diplomático, vale decir por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que le hace una primera revisión, y si ya todo está bien para ellos, lo deriva al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es un equivalente al Ministerio de Justicia del Perú, y donde un fiscal norteamericano asume en cierto modo la representación del Estado peruano. Y si ese trámite es, digamos, ya salvado, se deriva o se remite el caso a un juez federal de Estados Unidos, que en este caso sería de California, porque ahí está reportado el domicilio del señor Toledo, y ahí habrá una audiencia de extradición y el juez tomará una decisión que es inapelable, y ya nuevamente el expediente vuelve por el mismo camino digamos... Claro, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Cancillería, y el Ministerio de Justicia y la justicia peruana finalmente, ¿no es cierto? O sea, el recorrido de vuelta. ¿Cuánto puede demorar esto, doctor Duberlí Rodríguez? Mire, siendo optimista, yo diría que sería un medio año, porque eso es lo que, digamos, suele ocurrir. Pero si tenemos como antecedente cercano un caso similar, que es el expresidente de Panamá, Martinelli, que también se hizo la misma solicitud, demoró la justicia norteamericana 1 año y medio para resolver el tema. Esperamos que ese plazo en este caso ya no sea más bien el que se tome en los Estados Unidos, sino sea un tiempo menor, porque yo como presidente del Poder Judicial puedo decir con toda objetividad que cuando Estados Unidos nos solicita extradiciones al Perú por casos sobre todo de narcotráfico, nosotros no nos demoramos más allá de 3 meses
para resolver esa solicitud. Entonces, con un ánimo de reciprocidad, yo puedo invocar a las autoridades norteamericanas que también se nos dé celeridad. Además, hay un asunto sobre el que hay que llamar la atención. Las demoras, las idas y venidas que han ocurrido entre el Ministerio Público y el Poder Judicial han tenido que ver precisamente con el hecho de garantizar un expediente impecable que avance rápidamente y que no tenga ninguna objeción por parte de las autoridades norteamericanas. Efectivamente, Nicolás, yo creo que ya debemos olvidarnos de ese trámite que se hizo el año pasado, que se llamaba solicitud de detención con fines de extradición, que prácticamente ya ha quedado anulado. Con el nuevo expediente de extradición que ya se ha armado, yo entiendo que se ha hecho con todas las garantías, con todos los requisitos de ley, que lo solicitó el fiscal Hamilton Castro, el juez Concepción Carguancho lo revisó, incluso en un primer momento lo devolvió para que le precisaran esos temas, por ejemplo, como rutas del dinero, empresas offshore, etcétera, y eso ha sido subsanado, y yo entiendo que sobre esa base hoy día ya la Corte Suprema, a través de la Sala Penal Permanente, debe estar pues ya publicando la resolución consultiva. En el mejor de los casos 6 meses, en el peor de los casos 1 año y medio, como el caso del expresidente de Panamá. Bueno, digamos. Esas son las referencias que tenemos como datos, digamos. Esperemos que sea en el mejor de los casos. Muchas gracias. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias a Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, por atender nuestro llamado. Ahí está puesto. Lo que yo he escuchado de personas que han estado siguiendo el proceso es que la calidad del expediente es impecable, que ha sido hecho pensando en todas las objeciones y requerimientos que podría hacer la justicia norteamericana. O sea que esto, en principio, debería avanzar muy rápido, ¿eh? Debería avanzar muy rápido. Y si, como dice Duberly Rodríguez, las cosas salen como deben salir, en 6 meses Alejandro Toledo tendría que estar acá. Ahora, yo no entiendo por qué la DIROES. ¿Me pueden explicar eso? O sea, ¿por qué esos privilegios? Pregunto, ¿no? Sanamente. O sea, cuando uno es delincuente de cuello y corbata, entonces tiene que recibir otro trato. Por la investidura, me dice Tito Alvites, nuestro director. ¿Qué investidura si se han pisoteado así a los ciudadanos? Deberían ir a las peores cárceles, no a las mejores. No deberían tener cárceles de lujo. O sea, han perdido todo derecho a todo privilegio por haber traicionado al país. O sea, son delincuentes elevados a la máxima potencia porque han usado los recursos del Estado para coimear y para enriquecerse personalmente. O sea, eso debería tener... o sea, ¿por qué tratarlos así? Le ponemos alfombra, les hacemos cárceles especiales, no lo merecen. No lo merecen. Vamos a ir con menciones de nuestros auspiciadores antes de seguir adelante. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Queda en el kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, muy cerca a la autopista, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Son departamentos flat y duplex que cuestan desde $87,900 y que tú puedes pagar con un financiamiento directo y estrictamente de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. ¿Y quién no quiere ir al Mundial? Díganme ustedes, después de 36 años que los peruanos no estamos ahí. Y Tica Travel hace posible este sueño. Acompaña a nuestra selección a Saransk, Ekaterimburgo y Sochi, que son las 3 primeras sedes donde Perú regresará al Mundial. 300 hinchas peruanos en un vuelo charter directo disfrutarán juntos de la más grande fiesta del fútbol, con entradas a los partidos, alojamiento con desayuno, traslados privados y city tours guiados 100% en español. 15 espectaculares días en Rusia por solo $11,999, que es el mejor precio que usted puede encontrar en este momento en el mercado para ir al Mundial, a estos 3 primeros encuentros de Perú. Si quieres más información, solo tienes que llamar al 719-9990. Repito, 719-9990
y separa tu paquete de viaje con solo el 20% del total. Tica Travel, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial. 36 años después, Dios mío. ¿Ah? Vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales en unos minutos. Nuestra pregunta es: ¿cree usted que Toledo será extraditado de Estados Unidos o que logrará salvarse como él pretende? Porque él lo que está es pretendiendo victimizarse. Pobrecito, es un perseguido político, pobrecito, no se han cumplido con él los debidos procesos, ¿no es cierto? Él dice que no lo han escuchado, que a veces no lo han citado, ¿no es cierto? Como decía Fujimori, él grita soy inocente, ¿no? Porque además niega todo, ¿no? Que ya es una cosa grosera, o sea, después de todas las evidencias que se han presentado. Me dice que Heriberto Benítez va a estar con Manuel Rosas ahora a partir del mediodía para ver qué es lo que tiene que decir, porque justamente a las 12 del día se va a anunciar oficialmente la resolución de la Corte Suprema, de la Sala Penal de la Corte Suprema, que tenía a su cargo emitir, digamos, una opinión sobre este pedido de extradición que ha sido presentado formalmente ya, y para que siga el procedimiento que ya nos ha explicado en detalle hace solo unos minutos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Duberly Rodríguez. ¿No? Vamos a ver qué dice la gente, ¿no? ¿Qué piensa la gente de todo esto que está tan movido? Dios mío, tenemos una situación tan compleja. Pero bueno, escuchemos a nuestros oyentes. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. A nuestros oyentes, televidentes y seguidores en las redes sociales. Muy buenos días, escuchamos. Buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, adelante, lo escuchamos. Sí, Nicolás, te habla Vicente, sí, para opinar sobre el tema. Yo estoy seguro, Nicolás, que... Exitosa. Que a Toledo lo van a extraditar. Mira, así como pasó con el fútbol ya hace tantos años que estamos rodeados de malas personas, malos dirigentes, yo pienso que igualito acá en el gobierno de Perú pasa lo mismo. Y yo estoy seguro que desprendiéndonos de esa mala gente, el Perú va a salir adelante, Nicolás. De eso sí estoy absolutamente seguro. Pero yo creo que es sinceramente uno de los requisitos indispensables que tiene que ver con todo lo que está pasando en el país, que no haya impunidad. Que el mensaje que le demos sobre todo a los jóvenes no sea que en el Perú los políticos pueden robar y no pasa nada, que es lamentablemente el mensaje que se ha venido dando todos estos años. Que en el Perú los políticos pueden robar impunemente, que el mensaje sea claro, que eso no va a volver a ocurrir y que quien actúa incorrectamente y viola la ley va a la cárcel y paga por eso. Caiga quien caiga y sea quien sea. Yo creo que ese es el mensaje determinante. Si queremos cambiar la situación con respecto al tema de la delincuencia, tenemos que comenzar por ahí. Porque ¿con qué autoridad moral uno le dice a un joven infractor de 15, 16 años que está metido en actividad delictiva, cumple la ley, si el presidente no la cumple? Si el presidente roba. ¿Ah? O sea, ¿con qué autoridad moral? En fin, vamos a seguir escuchando llamadas de nuestro público. Muy buenos días, adelante. Buenos días. Adelante, por favor, lo escuchamos. Buenos días, Nicolás. Te hablo de Trujillo. Mire, estoy de acuerdo en que a Toledo, a Kuczynski, a todos los que han robado al país, se les meta a la cárcel, ¿no? Pero, por ejemplo, a Toledo se le han encontrado 20 millones o de repente un poco más. Pero me parece a mí, porque yo soy ya hombre medio viejo, que el que se robó mucho más dinero fue Fujimori. Hace un rato entrevistaron a un economista en el programa de Philip Butter, sí. que el grupo Grecia, su fortuna era de 3.000 millones de soles, ¿no? O de dólares, no sé. Y por ejemplo, otro caso, Aristóteles Onassis, cuando murió, dejó 1.000 millones de dólares, cerca de 1.000 millones de dólares a su hija Cristina. 1.000 millones de dólares de esa época, ¿no?
pero Fujimori se robó 6.000 millones de dólares, que es muchísimo más de lo que ha podido robar Kuczynski, Alan García y todos estos juntos, ¿no? Entonces el mayor ladrón de la historia es Fujimori. Exitosa. Eso quería decirle, señor. No, sí, muchas gracias por su llamada. Pero ahora, en realidad, Fujimori, yo no sé si estoy desubicado, pero creo que sentencias por delitos que tengan que ver con corrupción no recibió, ¿no? Yo creo que esa investigación sobre el tema de la corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori es una investigación que quedó trunca. Y eso tiene que ver tal vez con que, como decía el otro día César Sumaeta, que fue un actor decisivo en la crisis y caída del Fujimorismo con el escándalo de los Vladivideos, es que hemos visto, si hemos llegado a ver el 30% de los Vladivideos, tal vez estemos exagerando. La mayor parte de los Vladivideos no se vieron. ¿Y eso qué cosa ha significado? Que muchísima gente que pasó por el SIN, que hizo negocios, que cobró, que pagó, es decir, que hizo transacciones ahí, simplemente ha pasado piola. Y por eso es que la corrupción ha seguido después, porque si puede ser impune en una situación como esa, es decir, has estado con Montesinos haciendo negocios y después te envuelves en la bandera que eres antifujimorista y sigues haciendo negocios, entonces todo es posible en el Perú, ¿no? O sea, yo creo que eso ha sido un muy mal ejemplo de cómo no deben hacer las cosas. Y lo que sería interesante, y lo planteo ahí a los congresistas que tengan los pantalones o el coraje, porque eso de los pantalones es medio machista, el coraje para hacerlo, sean congresistas varones o mujeres, es pedir dónde están los Vladivideos. ¿Ah? ¿Quién los tiene? A ver si aparecen y a ver si los vemos. Por ejemplo, yo tengo curiosidad por los Vladivideos de Chicho Mome. ¿Por qué no los podemos ver? O el de Carlos Ferrero, que él dice, ¿no? Pero yo quiero ver, pues, qué hay ahí. O el de montones de gente que estuvieron ahí en el CIN. Montones. Y que ahora se hacen los locos. Sería interesante, ¿no? Yo digo no como arqueología, para primero saber la verdad completa y segundo para que no nos vuelva a pasar, para que esta vez sí vayamos hasta el final. Vamos a la pausa, regresamos con más. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Tú también puedes tener un departamento en Asia, en el balneario de Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, que en el kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, muy cerca de la carretera, ahí nomás, a 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex que cuestan desde $87,900 y que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo estrictamente a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Y este es otro mensaje de nuestro auspiciador. ¿Quién no quiere ir al Mundial a ver el regreso del Perú después de 36 años? Tica Travel, realiza tu sueño. Acompaña a nuestra selección a Saransk, Ekaterimburgo y Sochi, que son probablemente ciudades a las que nunca habrías ido en tu vida si no fuera porque Perú va a jugar ahí sus 3 primeros partidos. 300 hinchas peruanos en vuelo charter directo disfrutarán juntos de la más grande fiesta del fútbol, con entradas a los partidos, alojamiento con desayuno incluido, traslados privados y city tours guiados 100% en español. 15 espectaculares días por solo $11,999. $11,999, la mejor oferta que puedes encontrar en el mercado hoy para este tipo de paquetes. Para conseguir más información solo tienes que llamar al 719-9990, 719-9990 y separa tu paquete de viaje con solo el 20% del total. Tica Travel, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Rusia
después de 36 años de haberlo soñado. Y ahora vamos con nuestra secuencia, los exitosos de Exitosa. Adelante con la presentación, por favor. Presentamos los exitosos de Exitosa. Si me pasa a mí, que estoy acá sentado todos los días, me imagino que les pasa a ustedes también, ¿no? Que nos cansamos de tanta mala noticia. La mayor parte de ellas vienen de los políticos, ¿no? Es decir, porque ya a estas alturas es el mundo del delito incluye a los políticos, ¿no? O sea, no es solo que nos asaltan, nos roban, etcétera, sino que los políticos, o sea, desde que nos chorean el celular hasta que nos levantan 20 millones en comisiones ilegales. ¿Ah? Entonces, pero eso no es el Perú. Eso no es el Perú. El Perú es un país emprendedor, de gente que está haciendo empresa, de gente que está construyendo y labrando su futuro, que está venciendo dificultades, que está asumiendo retos, que está realizando sus sueños. Y por eso hemos creado esta secuencia, los exitosos de Exitosa, para reconocer, ¿no?, a los peruanos que tienen mérito, como es el caso de Rosalín Picón, que es gerente general de Dulcefina. Bienvenida. Hola Nicolás, qué gusto. Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué no nos cuentas un poco, primero lo que es tu negocio y después desde dónde empezaste y cómo fue todo digamos, tu camino? Bueno, Dulcefina tiene en el mercado más de 20 años. Dulcefina es una empresa dedicada actualmente a todo lo que es pastelería artística. Nuestros fuertes son las tortas decoradas y bueno, convertimos todo lo que desean nuestros clientes en arte sobre las tortas. Hacen casi cualquier cosa en las tortas, ¿no? Yo aseguro que hacemos todo. Siempre tengo ese optimismo, pero claro, en el camino hay retos. Hay tortas que pueden ser más fáciles que otras. ¿Pero qué te piden, por ejemplo? ¿Cuál ha sido la torta más loca que les han pedido? Ay, es increíble, porque en realidad nos ponen retos bastante altos. Por ejemplo, nos pidieron alguna vez, hace poco, por ejemplo, me pidieron un dinosaurio, que querían el dinosaurio real, a pesar que era para una niña, porque la niña soñaba con los dinosaurios. Entonces tenía que observar mucho los gestos, la agresividad que pueden mostrar a través de la mirada. Las garras, detalles que de pronto pueden pasar desapercibidos, pero que nosotros como artistas que nos consideramos tenemos que tomar pues como reto para poder plasmarlo. ¡Qué loco! O sea, una torta dinosaurio. Ah, sí. Pero hay, por ejemplo, los futboleros, me imagino que piden desde pelotas de fútbol hasta las camisetas de sus equipos, ¿no? Las canchas, por ejemplo. He hecho las canchas bueno, algunas canchas conocidas. Como ya llevamos algunos años, ha ido esto pues trascendiendo también en técnicas, ¿no? Se comenzó pues con técnicas muy básicas, como de repente simplemente colorear de repente algunas masas y formar algunos muñecos, pero actualmente se puede pues modelar, que es como plasmar, digamos, cualquier personaje sobre las tortas. Ya, pero esto ya es una locura, porque es como el encuentro entre la pastelería y digamos la escultura casi, ¿no? Sí, ¿no? En realidad eso es lo bonito, que yo soy pastelera de profesión, pero en realidad a mí lo que me mueve en este mundo es el arte. O sea, en el mundo pastelero lo que me mueve es el arte. Y claro, la combinación de sabores, porque no puedo dejar de lado que la torta sea rica. Entonces cuido mucho que, por ejemplo, no tengan de repente cosas extrañas los queques que puedan hacer que dure más tiempo. Son naturales. No tienen tanto preservante. No ponemos preservantes, mejor dicho. Entonces eso hace de que de pronto el cliente quede impactado con la torta por de repente por el arte que puede tener. Claro, por la presentación. Por la presentación, así es. O sea, por ejemplo, ahora el dinosaurio, que era espectacular. Bueno, era un dinosaurio lo que tenías ahí. La niña debe haber sido feliz, pero a la hora que te lo comías, el dinosaurio sabía muy bien. ¿Ah? Sí. O también, por ejemplo, con las novias, que hacemos las tortas de novia con flores y tratamos de imitar la naturaleza, que es tan difícil. Imitar los pétalos, las hojas, los estambres en una torta. Entonces, el queque tiene que ser bueno, porque qué decepción sería si el queque fuera horroroso, ¿no? Entonces, ahí se encuentra una combinación entre lo delicioso que puede ser el queque y las horas que te puede plasmar, pues, ¿no? En hacer una torta. ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Por qué no nos cuentas un poco tu historia?
Porque, digamos, ahora les va bien, ¿no es cierto? Todos son famosos, todo el mundo los busca. Hemos ¿no es tenido cierto? mucha suerte, mucha suerte. Pero en el camino. ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó Bueno, esto? Dulcefina comenzó con mis papás, en realidad. Yo comencé muy niña en este mundo de la pastelería. Mis papás se dedicaron por muchos Exitosa. años a hacer tortas de bodas y una línea de chocolatería bastante fina. Mi papá también es muy movido con ese tema del arte. Y bueno, yo empeñosa ayudaba, pero siempre decía, no creo que me dedique a esto porque a mí me gustan más los negocios. Mentira, al final caí rendida porque te apasiona tanto el arte y si tú eres inspirado por eso, entonces estás ahí. Y bueno, comencé gracias a los clientes que empezaron a confiar en nosotros. Nuestras primeras tortas no eran de repente tan bonitas, pero la suerte que he tenido es que las personas confían desde un inicio. Creo que de alguna forma yo los apasionaba para que me pidan retos o cosas así muy trancas, que era lo que yo quería para probarme. El negocio al comienzo era un negocio pequeño, ¿no? Sí, bueno, o sea, sigue siendo un negocio pequeño, no es un negocio tan grande. Creo que más bien mostramos en nuestras redes como si fuéramos inmensos. Yo creo que más bien somos pequeños que queremos hacer cosas grandes, que inspiramos a hacer cosas grandes. Comenzamos, bueno, haciendo una torta a la semana, ¿no? Me acuerdo que me demoraba toda una vida haciendo un personaje y yo decía, pucha, lograré hacer de repente una torta a la semana. ¿Qué tanto me podía producir eso ganancias? Claro, como negocio, ¿no? Mucha Sí. chamba y, ¿no? Así es, sí, porque es bastante dedicado. Son muchas horas de trabajo y realmente te tiene que apasionar para que estés en eso. Pero en realidad fui de pronto teniendo más personas en mi taller, más personas. Actualmente tengo un equipo de 12 personas, con nosotras, mi hermana y yo, completamos un equipo de 14 personas que actualmente trabajamos en el taller haciendo tortas, cupcakes y dulces. Ahora, tú ya tienes un taller, pero en algún momento trabajaron en tu casa, me imagino que al comienzo, sí, ¿no? Sí, al inicio, como todo negocio, creo que comienza en casa y con una aspiración de tener un local, ¿no? Entonces tuvimos tiendas en algún momento, pero considero que este producto no es tanto para exhibirse en una tienda porque no es comercial, es un producto que debe ser buscado, entre comillas. Es un producto que debe ser, digamos, inspirado por el mismo cliente, ¿no? O sea, no debe ser un producto de vitrina, como quizás en algún momento lo tuvimos. No, debe ser un producto que debemos hacer un boceto y debemos conversar con el cliente. Y el cliente también tiene que confiar mucho en nosotros para poder plasmar, ¿no? Pero eso es una decisión complicada, porque hay otros negocios que sí son, digamos, para ponerlos en vitrina y para vender, ¿no? Por ejemplo, estos que producen torta de chocolate, voladores, estas cosas. Sí. No, porque es increíble cómo esto se ha convertido en un medio de vida para tanta gente, ¿no? Sí, o sea, la pastelería cantidad de negocios, de ofertas gastronómicas de diferente tipo, Sí, ¿no? es verdad. O sea, es no me verdad. refiero a los restaurantes, me refiero a los locales donde venden tortas, donde venden pasteles, donde venden alfajores, ¿no? Sí, definitivamente a futuro sí me gustaría, pero algo proyectado como para, digamos, no perder esa parte artística que tenemos, que es precisamente la que gusta al cliente, la que hace que creo que nos sigan en nuestras redes, que nos sigan día a día en nuestros stories, por ejemplo. Entonces yo creo que es pues, ¿no? Que les gusta lo que estamos haciendo. ¿Y ustedes hacen registros, graban todo el proceso de cómo van construyendo cada... En lo posible tomamos fotos, a veces el proceso, pero ya más cuando está terminado el producto, porque en el día a día es todo un trabajo pues diario de que nos involucra mucho movimiento en el taller. Parte de nuestro equipo está horneando, parte de nuestro equipo está rellenando las tortas, parte de nuestro equipo está forrándolas, parte de nuestro equipo también está haciendo los artes. Ahora, ¿y alguna vez te ha salido algo mal? Porque te tiene que haber pasado. Sí, y regresar a cero, ¿ah? Sin miedo, o sea, si ya vas en el camino y vas viendo que la torta no es lo que tú esperabas, bueno, muchas veces he regresado a cero, es decir, comencé a hacerla de nuevo. Pero es que hay un tema, ¿no? No es que yo comencé haciendo la torta, haciendo la torta 2 o 3 días antes. El que se hornea un día antes, de todas maneras. Pero los artes sí se trabajan con anticipación. Entonces, hay felizmente ese margen de tiempo que pedimos, que puede ser una semana, para ver también cómo va, pues, ¿no? De repente hay una cosa nueva, un personaje nuevo que no nos va saliendo bien y lo podemos volver a hacer.
podemos deshacerlo. ¿Y has tenido en el camino algún fracaso? ¿Así en algún momento has estado Que por no les tirarle haya esponja? gustado. A pesar que alguna vez de repente entregué algo que no fue la expectativa, no cubrí la expectativa del cliente, a pesar de eso. Eso debe ser frustrante. Sí. Que has invertido una semana de chamba, le has puesto Sí, todo de ti, llegas y el cliente te pone mala cara. ¿Ah? Totalmente. Claro, es frustrante, sobre todo cuando es algo manual. Pero sé que estoy en lo que me gusta. Y bueno, errar es humano, ¿no? Ahora, tampoco es que tengamos, felizmente no tenemos esa mala suerte de errar siempre, ¿no? Tratamos de hacer las cosas bien, Ahora, felizmente. mi mujer es cocinera y sigue mucho a un pastelero argentino que se llama Osvaldo Gross, Ah, sí. que además es químico de profesión. Sí, y él dice es un que la capo. pastelería, a diferencia de la cocina en general, es una ciencia exacta, que son fórmulas perfectas, que si te equivocas en el gramaje de uno de los componentes o en el tiempo de horneado, simplemente se arruinó todo. Sí. Que es así científico casi, digamos, ¿no? Es exacta. Sí. Sí, y eso es más que todo, bueno, en la parte de la preparación de los queques, ¿no? Es exacto, o sea, no te puedes equivocar de repente en agregar más harina o más mantequilla porque ya hay una alteración total en el producto final. Pero sí hay una ventaja dentro de la parte artística, incluso preferimos que el cliente nos deje parte de la torta para verla en el momento que estamos armándola, porque no todo se puede parametrar antes de. Un dibujo, un papel, se puede hacer de todo. Cuando ya plasmamos sobre la torta lo que el cliente está pidiendo, es que puede haber alteraciones. Pero qué loco, porque además estas especies de esculturas que ustedes hacen son para comer, ¿no es cierto? Sí, ¿No? sí. O sea, hay algunos casos en que no, me imagino, ¿no? Pero en la mayor Los parte... clientes no lo comen, les da pena, los guardan. Lo guardan. Sí, a veces he sabido de clientes que no han partido su torta. Y me llaman a veces, señorita, ¿puedo partirla? Ya pasó una semana. Bueno, ya tuviste que partirla, ¿no? Pero sí, pasa eso. Les da penita. Que se la cortar. guardan de recuerdo, qué Sí, maravilla. sí. La verdad que me siento feliz. por Ahora, eso. hay un componente en lo que tú haces que es clave, que es estudiar, ¿no es cierto? O sea, esto es algo, ¿no es cierto? Tal vez en la cocina tú, por la mano, porque tu abuelita, tu mamá te enseñó a cocinar tú, pero esto de la pastelería fina requiere de una formación muy rigurosa, ¿no es cierto? Sí, Tú sí. estudiaste para pastelera, ¿no? Sí, yo soy chef graduada en el Cordon Bleu. Estudié pastelería, solo pastelería, porque definitivamente yo soy pastelera. En la cocina soy un poco limitada. Y todo lo que viene, esta parte artística, en realidad todos los días va, como todo, va transformando. Entonces, cada cierto tiempo viajo a traer novedades, a ver las convenciones, donde van de repente artistas de otros países, y entonces es genial. En Estados Unidos he visto en el cable Sí. programas de televisión de Debería haber concursos uno sobre... acá, ¿no? Sí, me encantaría que hubiese uno así acá, porque estoy segura que hay muchas personas que les apasiona la pastelería, y estoy segura que sería uno de los programas súper vistos que hubiese pues esos retos, ¿no? De hacer una torta en vivo, por ejemplo. Hacer una torta así en tiempo real. Sí, eso Escúchame, sería maravilloso. y los locos estos del PlayStation, que son un montón, que deben haber pedido Exitosa. tortas que tienen que ver con... Los plays, sí. Cuando, a veces esto es muy común, sobre todo cuando sale, por ejemplo, algo, ¿no? Por ejemplo, salió, no sé, el teléfono XXX, que es súper así ahorita, y lo quieren en torta. Salió el Play de repente, bueno, no soy muy actualizada, creo que es el O Play sea, 4, una torta ya. en forma de celular, de tu celular Sí, favorito. sí. ¿Y Paolos Guerreros te han pedido? O sea, futbolistas. Alguna vez en un estadio que me hicieron, sí, sobre todo la camiseta, ¿no? Porque ya el personaje era muy pequeño que no podía caracterizarlo, pero sí, la camiseta que tenga pues el número de Paolo, ¿no? Qué maravilla. Sí. Qué maravilla realmente. Gracias. Ahora, ¿tú qué le dirías a la gente? Porque, o sea, hay que atreverse, ¿no es cierto? Porque tu camino tú misma dices, ¿no? A veces te has pasado una semana en hacer una sola torta, vendiendo 4 tortas al mes, no se vive, ¿no? No, felizmente en ese momento mis papás pues me mantenían, felizmente. Pero ya cuando me las empecé a arreglar sola, definitivamente pues sí, seguí mi pasión y empecé pues a tener más público, felizmente, más clientes. Y estoy en esto pues feliz, la verdad. Me encanta mi trabajo. No, es una ¿no? Como
no sé, hablamos siempre tanto de la gastronomía desde el punto de vista de la comida, por llamarlo así, salada, digamos, ¿no? Sí. Pero hay todo un rubro de la pastelería en el Perú y se tiene además una gran tradición, ¿no? Sí, sí, es verdad. Además que los peruanos somos dulceros, nuestros postres son deliciosos, entonces hay toda una cultura, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente a mí me encanta, pues, la mazamorra morada, el arroz con leche, todos estos dulces tan ricos, y eso es una, digamos, una rama de pastelería, pero hay diferentes, y entre ellas está, pues, la pastelería artística. Ahora, esto a mí lo que me parece fascinante es cómo esto se ha convertido, bueno, tú lo has llevado ya al nivel yo insisto que es como una especie de encuentro entre la pastelería y la escultura, digamos, lo que estás haciendo, ¿no? Pero la gastronomía en general y la pastelería se han convertido en un medio de vida para muchísima gente, sí, ¿no? Para muchísima gente y para mujeres, ¿no es cierto? Que no tenían oportunidades de empleo, sí, y que han encontrado... Y hombres también, claro. Sí. Bueno, sí, en realidad pues para esto no hay género, sino que se inspiran y de pronto hay esta opción de que puedes hacer algo que puede ser visto en una mesa de cumpleaños, que finalmente va a ser lo más fotografiado. Si tú te das cuenta, en un cumpleaños, el momento más fotografiado es el Happy Birthday. Entonces la torta tiene que ser un éxito, pues, ¿no? Porque de lo contrario, claro, qué triste sería, pues, no esa foto o ese recuerdo. Entonces, sí. Bueno, yo te agradezco mucho, Rosalind. Ha estado con nosotros Rosalind Picón. Ella es una empresaria líder en pastelería artística en Lima. Su marca es Dulcefina, ¿no? Y se encuentra en las redes, pones Dulcefina y ahí está. Sí. ¡Paf! ¿No? Pones Dulcefina, toda la palabra junto, y estamos en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube. Bueno, te felicito por lo que estás haciendo y darle para adelante. No, porque además estás mostrando todo lo que se puede hacer también en este rubro, ¿no? Mira, ahí tenemos algunas imágenes increíbles, ¿no? Eso de las flores es una cosa que a veces uno duda, no te acercas porque quieres saber si en realidad es, ¿no? Que sí es real. Que sí es real. Muchas veces las tocan pensando de que son son naturales, ¿no? Y ¡clic! Se rompe, bueno, porque son muy delicaditas. Pero sí, todas son de azúcar. No, ahí estamos viendo las imágenes, son impresionantes. Pero bueno, muchas gracias. Y felicitaciones una vez más por lo que estás haciendo. Gracias. Terminamos con nuestra secuencia de los exitosas del día de hoy. Hemos presentado los exitosos de Exitosa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Volvemos. Estamos de regreso, esto es Exitosa. Y está con nosotros Judy Rodríguez. ¿Cómo sería esto, no? Porque el otro día hablaba con fuentes de la Fiscalía de Regreso de Sao Paulo y me decían que con la información que ha proporcionado Barata, lo que tendría que ocurrir una vez que lleguen las transcripciones al español es que se abra investigación. ¿Contra quién? Contra todos aquellos que han sido señalados, ¿no es cierto? Es decir, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, bueno, ya está Toledo, ya está Keiko Fujimori, ya está Ollanta. O sea, ya no va a quedar. Y Villarán. ¿No? Y bueno, y Susana Villarán, y agárrate por lo que viene para algunos alcaldes y gobernadores regionales. Entonces, pero empecemos por Toledo, ¿no? ¿Lo traen o no lo traen a Toledo? En un ratito, a las 12, se anuncia que la Corte Suprema ya terminó el procedimiento, ¿no es cierto? Lo ha dicho en exclusiva para Exitosa el presidente del Poder Judicial. Juberlí Rodríguez. ¿Pero qué dice la gente, Judy? Cuéntanos. Cree que Toledo será extraditado de Estados Unidos. Renzo Sánchez opina en el Twitter: mientras esté en el poder PPK, Nicolás, y no haya una renovación de toda la clase política, Toledo no regresará. La impunidad reina en este sistema. ¿Quién no tiene rabo de paja? Pregunta. Álvaro dice: mientras esté PPK en Palacio, difícil. Si cae Toledo, cae PPK y viceversa. Edwin del Álamo opina en el Facebook: mientras esté PPK y Pablo Sánchez suman ahora al presidente, al titular de la Fiscalía de la Nación, no lo será. Pero
Iderf, Cusi Calderón nos dice, eso es como creer en las promesas que ella me hizo, dice, y nos manda un corazoncito roto, lo relaciona con su situación sentimental en estos momentos. No te preocupes que en Exitosa hay mucho amor para ti, nuestro querido Iderf. Faustino Isaac dice, ojalá puedan traer a Toledo, y Johnny Cumpa Basilio dice, PPK no lo permitirá, si habla Toledo también cae él. Directamente relacionado entonces el presidente Kuczynski con su ex jefe, ¿no? El expresidente Alejandro Toledo. Nicolás. Ahora, la gente ha perdido un poco la fe, ¿no? O sea, yo creo, pero están pasando cosas, ¿no es cierto? O sea, creo yo. Lento, ¿no es cierto? O sea, quisiéramos que todo sea más rápido porque estamos todos bastante molestos, ¿no? Y hay una combinación, como molestos porque no va lo rápido que debería ir, y molestos también porque la situación no está, mira cómo está la salud. Ahorita hay un paro de los, ¿no? De los productores de maíz. Los productores de maíz, como hubo hace poco los productores de papa. Y eso te da una sensación de que no se están manejando de una manera adecuada las cosas desde el gobierno. Hay una molestia también en ese sentido, ¿no? La justicia que tarda no es justicia. Se gastó dinero en la interoceánica y en muchas obras, y ese dinero no fue destinado a las personas que realmente la necesitan. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando si se sigue demorando? Ahora, tiene que haber un cambio. Habría que, yo no sé de qué manera, y hay que conversar con nuestro director sobre cómo vamos a hacer. Muchas gracias, Judy, para ordenar esta. Es decir, tenemos que desde los medios de comunicación ayudar a tender puentes y a encontrar salidas a una situación tan compleja, porque es innegable que lo que estamos viviendo es complicado. Es decir, hay suficientes evidencias de que nuestro presidente nos mintió y que tenía vínculos con la constructora Odebrecht, que eran nada santos, pues, y que había una mezcla que no está claro, o él no tenía claro el límite, dónde empezaba y dónde terminaba su función como representante del Estado peruano y como representante de empresas privadas, y que al final todo se juntó, ¿no es cierto? Entonces, y que el planteamiento de la incapacidad moral es absolutamente razonable, digamos, para ser discutido, ¿no? Que no es ningún golpe de Estado ni historias, pero en el otro lado, es decir, la fuerza mayoritaria que va a votar si procede o no la vacancia tiene a su principal dirigente en este momento seriamente cuestionada por haber recibido aparentemente dinero de Odebrecht, pero además por haberlo negado. Y dinero que ya está claro, ¿no? Por lo menos en la declaración y en la documentación que se supone que se está acreditando, que lo que ha ocurrido ahí es que el dinero viene, el $1 millón, de este fondo, ¿no? De operaciones estructuradas, que era un fondo ilegal para manejar operaciones ilegales. Entonces, ¿cómo manejamos una situación en la que, como en algunas películas de Quentin Tarantino, no hay buenos, todos son malos en esta película? Entonces, yo por eso reitero lo que dije al comienzo del programa. Yo creo que hay que seguir el pensamiento Catherine Ampuero, que dice algo tan simple como esto: hay que cumplir la ley. La Constitución dice que si el presidente pierde la confianza por incapacidad moral tiene que ser vacado, hay que vacarlo. La Constitución dice que si se acredita que un partido político, o en este caso personas, recibieron dinero de origen ilegal para hacer una campaña electoral, están cometiendo un delito, que es lavado de activos, que es asociación ilícita para el que tienen que ser castigados. Y si tienen que ir a la cárcel, irán pues a la cárcel. Eso está claro. O sea, eso no debería ser tan complicado para nadie. Porque ¿qué cosa es lo que quieren? ¿Que hagamos tas con tas? O sea, que como PPK está frito y Keiko también, ya hagamos tas con tas y nos olvidamos y los perdonamos a los dos. Eso es lo que se pretende, no pues. ¿No? Y lo que sí hay que hacer, y no sé cómo encontrarle la fórmula, sinceramente, y que creo que en estos todos deberíamos tratar de aportar, ¿qué camino encontramos para renovar a la clase política? O sea, necesitamos una nueva ley de partidos políticos, necesitamos castigar a los partidos que han actuado de manera incorrecta, no son solo los dirigentes. Los partidos se han convertido en articulaciones para hacerse del poder y enriquecerse llegando al poder. Y han funcionado cuando hay elecciones y han desaparecido. Por eso yo digo, ojalá hubieran sido clubes electorales, ni clubes electorales. En algunos casos parecen asociaciones ilícitas para delinquir. O sea, me agrupo para apoderarme del Estado y robar todo lo que pueda. Entonces, tenemos que librarnos de esta maraña en la que nos han envuelto, ¿no? Y ese es el reto que tenemos, creo, los ciudadanos. Tenemos que empezar a intervenir nosotros mismos. Y acá debería hablar alguna gente. Yo he estado llamando a Julio Guzmán. Julio, ¿dónde estás? Alfredo Barnechea está diciendo cosas por ahí entre los jóvenes, pero también debería aparecer a hablar.
¿no? Bueno, Goyo Santos ha hablado un poco más. Bueno, Antauro Humala quiere hablar. Antauro quiere regresar al velasquismo, ¿ah? Él dice que todo falló y que hay que regresar a Velasco. Un Velasco siglo XXI, pero finalmente Velasco. Va a estar bien brava esta discusión. Y por eso hay que ordenarla y manejarla con responsabilidad. Está con nosotros Víctor Noriega Reate, él es el gobernador regional de San Martín. Bienvenido. Gracias, don Nicolás. Realmente saludo esta apertura que nos dan a nosotros los de provincias para también hacer sentir nuestra voz. Mucho se maneja, como usted está hablando todos los días, corrupción mañana, tarde y noche, pero no se está enfocando desde la capital de todo nivel, en todos los niveles, no se está enfocando los problemas que tenemos a nivel de cada uno de nuestros pueblos, la problemática que tenemos y los proyectos que tenemos para impulsar el desarrollo. Entonces, eso nos genera un entrampamiento. Por ejemplo, el día de ayer, nosotros con todo el esfuerzo y la voluntad estamos desarrollando el primer festival de la gastronomía amazónica, que el día de ayer se hizo el lanzamiento acá en Lima para decirles, mira, existimos las provincias, queremos que nos den cobertura, y ante tantas cosas negativas, pues mira, esta es una propuesta para impulsar el desarrollo de nuestros pueblos, porque la gastronomía, como usted sabe, pues no solamente es la venta de platos, sino también detrás de ellos están los agricultores, jala lo que es el turismo, y bueno, es una dinámica que se promueve, dinámica económica impresionante. Entonces, yo agradezco esta oportunidad y también decirles, desde aquí, yo en el último GORE que he participado, el GORE ejecutivo, pues le dije a nuestro presidente de la República, a la Premier, a la ministra de Economía, le dije, miren, en San Martín en estos momentos hay una huelga de los maiceros y que pronto puede haber una huelga de los arroceros. Y yo necesito, porque esto corresponde al Ejecutivo Nacional. Claro, pero el Ejecutivo lo que dice, porque justamente ahora hemos estado tratando de tomar contacto con representantes del Ministerio de Agricultura y los sectores que podrían estar implicados, dicen, no, pero eso es un problema de los gobiernos regionales. Si ellos tienen las facultades para resolver los problemas, pero ¿qué es lo que genera esta crisis con los maiceros y que, como usted dice, podría extenderse a los arroceros? Otra vez ya se ha extendido. Otra vez el tema de los precios, otra vez el problema de la importación, de la sobreproducción. ¿Qué está pasando? Don Nicolás, en su momento se quería formar una comisión de trabajo para ir evaluando, porque son puntos que como nosotros como región, valgan verdad, no tenemos mayor participación. Y nuestros agricultores maiceros y arroceros realmente necesitan que su Estado le busque la forma como poder ayudarles. Hemos tenido la respuesta del ministro José Arista. Pero ¿por qué no comenzamos por qué es lo que está pasando exactamente? Mire, en estos momentos hay un problema inmediato a resolver de los maiceros. Uno de ellos que tienen alrededor de 26,000 toneladas de maíz y que ellos no hay la oportunidad, o sea, no tienen un mercado donde vender, y usted sabe que el maíz, pues en cualquier momento eso se pierde, esa producción. Por supuesto. Entonces necesitamos, ¿por qué? Ver una forma de apoyarles, porque ahorita están vendiendo a 400, 500 soles la tonelada en chacra. Ese pues no cubre ni siquiera los costos fijos. Entonces hay una propuesta de vender a los mayores consumidores de ahí. Pero los precios, usted sabe, en este estado como que tenemos una economía social de mercado, tampoco puedes obligar al privado a comprar a un precio que nosotros quisiéramos. Ellos tienen un precio y ese precio es producto... ¿Pero por qué se ha caído así? ¿Porque se está importando? Porque se está importando maíz de Argentina y de Estados Unidos. Mire, la selva, la Amazonía está exonerada del IGB y aprovechan de eso para traer pues maíz de Estados Unidos y prácticamente se ha cubierto todas las necesidades con el maíz importado. ¿Eso qué ha generado? Un problema en los agricultores. Eso es lo que sinceramente no se entiende, porque en cualquier país del mundo lo que ocurre cuando hay estos tratados de libre comercio y estos acuerdos comerciales es que el gobierno del país que está siendo parte se preocupa por el impacto que estos acuerdos van a tener sobre pero don Nicolás, aquí no ha habido ninguna planificación, ninguna propuesta. Plan para contrarrestar cualquier, ¿no es cierto?, efecto negativo que pueda tener. En un país, en un Estado responsable, pero realmente aquí no se han medido las consecuencias, el impacto que estas firmas de convenios y tratados iban a tener. Y ahorita lo estamos viviendo en carne propia. Y nosotros no, como Estado, no vamos a decir, oye, tú ve el maicero, tú ve agricultor, ¿cómo resuelves tu problema?
¿no? Entonces ahorita se está generando pues una situación muy crítica, la movilización es muy fuerte y eso yo pediría a la Premier que le dé la importancia para evitar cualquier tipo de situación que nosotros no quisiéramos y lamentablemente se puede salir de las manos. En eso, para mañana ya tenemos una reunión a las 9 de la mañana, en la noche debe estar viajando el ministro de Agricultura. Lo increíble es que estamos hablando de una situación que yo no creo estar exagerando, o sea, estamos enfrentando a una situación en la cual la primera señal fue la del arroz, ¿no? De ahí vino la de la papa, ahora tenemos el maíz que se está juntando con lo del arroz, o sea, de que estamos hablando de miles de agricultores que están enfrentados de una manera literal, o sea, no estoy exagerando, a la quiebra. ¿Por qué? Porque no hay una sostenibilidad de parte del Estado, no le dan pues ese acompañamiento y esa propuesta, cómo podemos nosotros mejorar las condiciones. Se le da, prácticamente lo dejamos al agricultor que camine solo y como Estado no le estamos haciendo el acompañamiento. Como región, nosotros hacemos todo el esfuerzo, nuestros recursos es limitado. Tratamos de ver la forma cómo articular con los órganos desconcentrados que tiene el Ministerio de Agricultura en nuestras regiones. Hasta eso, poco a poco. Claro, porque por ejemplo, ahora se puede decir, y probablemente va a ser parte de la negociación, que el Estado, como ocurrió en el caso de los paperos, se haga responsable de comprar, ¿no es cierto?, parte o toda esta producción, pero eso no te resuelve el problema de fondo. O sea, necesitas tener una estrategia de largo plazo para ver cómo vas a manejar las importaciones que están afectando e incluso destruyendo sectores enteros de la industria y de la agricultura. Don Nicolás, pero en segundo lugar, tienes que tener una política, o sea, es absurdo. O sea, yo nunca he entendido sinceramente, y eso es un manejo que tendría que ver con políticas de Estado, cómo en México no comen pan sino maíz, comen sus tortillas hechas de maíz. ¿Por qué? Porque produce maíz, pues. Entonces lo que comes tiene que tener que ver con lo que produce, ¿no? Tiene que haber una asociación lógica entre las dos Nicolás, cosas. Pero esa decisión y esa política tiene que emanar pues del Ejecutivo Nacional, ver a través del Congreso si hay que hacer alguna modificación de la parte legislativa. Entonces eso no lo podemos, esa tarea no le podemos trasladar pues al agricultor que no tiene los alcances, ni a los gobiernos regionales, ¿no? Porque son el Ejecutivo Nacional y el Legislativo en cierta forma que tienen que ver cómo plantear una propuesta, una alternativa de solución. Y ahorita yo espero que el día de mañana, aparte del ministro de Agricultura, también se vayan funcionarios con poder de decisión tanto de economía como también de la PCM. Y si podemos tener de lo que es comercio exterior, yo creo en buena hora. Hay algo que se pueda plantear de solución inmediata, pero hay algunas modificaciones que se tiene que hacer en trabajo conjunto con el legislativo, pero tiene que haber una propuesta, ¿no? Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, eso no es mi problema, yo no puedo comprar, el Estado no puede comprar. Probablemente no puede comprar todo lo que pero ¿qué salida le damos? No le dejemos al agricultor decir, yo no puedo comprarte y tú ve cómo haces, ¿no? Entonces, en eso, si tenemos funcionarios de altísimo nivel, tienen que ver una propuesta inteligente que nos ayude a solucionar el problema, don Nicolás. Tenemos, señor gobernador, en la línea a nuestro corresponsal Artemio Fasanando, que está en Tarapoto precisamente con los productores de maíz que están en paro en este momento. ¿Cuál es la situación? ¿Están bloqueadas? Bloqueadas. Bueno, nos va a contar Fasanando qué es lo que está pasando. Adelante, Artemio, por favor. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, te escuchamos, estamos al aire. Nicolás Lucas, efectivamente estamos para conversar con el dirigente Johnny Acevedo, quien es el presidente de productores de maíz amarillo duro, provincia del Dorado, capital de la provincia San José de Sisa. En estos momentos hay problemas con ustedes que son los directamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bueno, extiendo el saludo de todos nuestros hermanos de las comunidades nativas de la provincia del Dorado, productores de maíz amarillo duro. Nos encontramos en estos momentos en el sector Maronilla, Fernando Belaúnde Terra, a 2 kilómetros de la ciudad de Tarapoto, todavía en pie de lucha, a pesar de que ya se manifiesta el gobierno, muestra la voluntad de solucionar el problema, nuestro pliego de reclamos de nosotros, los productores de maíz amarillo duro. Sin embargo, hemos decidido mantenernos en pie de lucha hasta ver concretizado dichas. Uy, ¿qué pasó? Perdimos la comunicación. Estaba en la línea Johnny Acevedo, presidente de la Asociación de Productores de Maíz Amarillo Duro, esta zona de San José de Sisa. San José de Sisa, ahí donde tiene 3 torres la iglesia, ¿no? Sí.
No, nunca me voy a olvidar cuando fui ahí a perseguir a Polay para hacerle una entrevista. Sí, porque en San José de Sisa era donde... Por donde pasaban los del MRT en esa época, me acuerdo. Don Nicolás, y esto pues mire, esta situación difícil que está pasando, no vayan a inducir pues a recrudecer nuevamente el cultivo de cultivos ilegales, ¿no? Ese riesgo que uno corre si es que no realmente enfrentamos con políticas si no serias. Tienes una política de Estado que piense, que no tome en cuenta que la libre importación puede provocar la quiebra de sectores como este, y que si la gente no tiene, como usted dice, alternativas, o sea, va a multiplicarse más de lo que ya está ocurriendo los cultivos de coca o de otras drogas ilegales, porque también se está extendiendo el cultivo de la amapola, que es algo de lo que no se habla, Nicolás, ¿no? Entonces yo le hago un llamado al gobierno central, ¿no? Y que no le dejen solo al ministro de Agricultura. Yo creo que aquí debe tomar también acciones la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? La ministra de Economía. Esto no se puede así fácilmente decir, mira, esto no tiene solución, yo no voy a comprar. Y esperemos una propuesta realmente que facilite y que ayude a estos agricultores maiceros. La impresión que me da, gobernador, que es una vez más la discusión sobre para quién gobiernan los que nos gobiernan, ¿no es cierto? Porque se abre, por ejemplo, la libre importación, es como que voltean y miran a las grandes empresas transnacionales y dicen, ya pueden vender lo que quieran en el Perú, pero no miran al otro lado, que es la gente peruana, que son los ciudadanos además que lo pusieron en el gobierno, ¿no es cierto?, para proteger sus intereses o para prepararlos para una situación que puede ser muy dura, es que no se toman las medidas necesarias, ¿no? No hay ninguna participación del Estado en esto para nuestros agricultores. Yo creo que debe haber algunos cambios en el legislativo, algunas leyes que, por ejemplo, la exoneración para la Amazonía de IGB, para el maíz, ¿no? Que eso está generando, están trayendo maíz de Estados Unidos puesto en sus granjas más o menos a 800, 820 soles la tonelada. Y un maíz libre de impurezas, pero porque nuestro maíz, aparte que tiene un porcentaje de humedad mayor, también hay algunas impurezas que se acompañan. Claro, la otra fortaleza que tiene nuestro maíz es de mejor calidad en cuanto a la constitución, porque le da un color especial a lo que es la carne del pollo. Entonces, pero hay una situación, pero yo espero que el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, pues haga un planteamiento coherente. Hay necesidad ahorita de cómo los 26,000 toneladas, ver qué salida le damos. Y la otra cosa es los cambios que tiene que haber a nivel pero tiene que nacer del Ejecutivo. O sea, lo que está ocurriendo es que el pollo, que es creo que el principal producto cárnico que consumimos los peruanos, se está alimentando en este momento con maíz importado. Con maíz y maíz transgénico. Eso mira, don Nicolás, eso es otra controversia. Es otra controversia. ¿Cuán dañino es lo transgénico? Porque prohíben el cultivo de maíz transgénico. Prohíben. Pero a las finales, se importa y eso consume nuestros pollos, nuestros cerdos. Es una cosa pues que no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica. Te prohíbo para que cultives, y a su vez cuando ese maíz transgénico tiene mayor productividad, más resistente a algunas plagas. Pero bueno, es una controversia, pero no te voy a permitir que estés importando maíz transgénico. Claro, pero la gran discusión es el efecto negativo que puede tener sobre la salud de los seres humanos, ¿no es cierto? Pero se está importando, ¿no? Esa es la discusión sobre los transgénicos, ¿no es cierto? Pero se está importando y se está consumiendo maíz transgénico en nuestras regiones. No, los pollos, los cerdos, todos están consumiendo maíz transgénico, porque eso es lo que importan de Estados Unidos, ¿no? Entonces... Pero es una situación de locos en la que estamos, ¿no? Efectivamente. O sea, porque sinceramente uno va a cualquier país y la posición del gobierno es defender a su agricultura, defender a su industria, o sea, no es que abren la libre importación, es que quiebren, pues que vean lo que hacen. Total, es su problema. Que sean competitivos es lo que te dicen, ¿no? Efectivamente, y no hacemos mucho para que sean competitivos. Por supuesto, no tienes un plan de largo plazo, porque de repente no somos pues en el largo plazo integrados al mercado mundial competitivos en algún producto, pero tienes que hacer un proceso de reversión, de cambio de cultivos, si fuera el caso. Efectivamente. Pero eso no puede ser algo de sopapo y de la noche a la mañana con un perjuicio como el que estamos viviendo. Así es, don Nicolás, yo espero, ¿no? Y a través de su programa agradecerlo y pedirle el apoyo pues del Ejecutivo Nacional, que ponga un poco más de interés en este problema, y esperemos pues que nuestro ministro de Agricultura vaya con un equipo realmente y con una propuesta que satisfaga o podemos llevar a un buen acuerdo con los agricultores maiceros y arroceros, ¿no? Ahora,
La solución inmediata a esto, ¿cuál es? Que vaya la gente del gobierno y que se haga algo, me imagino, parecido a lo que se ha hecho con la papa, es decir, que se compre por lo menos parte de la producción, ¿o no? Hay una propuesta que están analizando, por ejemplo, ver algunos consumidores que pueden hacer de la región, que pueden hacer un esfuerzo en comprar algo adicional y ver el gobierno central cómo hay un margen que no puede cubrir, que no puede pagar el privado, para ver en qué forma se pueda ayudar para reconocer un mejor precio al agricultor maicero. Es una propuesta que esperemos que el día de mañana lo lleven ya bien analizado y planificado y nos digan, esta es la ruta, esta es la propuesta, y así se va a efectivizar. Hay gente que se espanta con eso, porque dice, no, eso es subsidiar, ¿y por qué si subsidian a los paperos o subsidian a los maiceros, no subsidian a todo el mundo? Bueno, pero estas son las situaciones que se generan por la falta de estrategias y de políticas de Estado claras, ¿no? Así es, don Nicolás. Nada más, es resultado de la inacción del Estado y de la falta de preocupación por los problemas de la gente, ¿no? Por las realidades que vive la gente, como así, don Nicolás. Don Nicolás, pero después de todo esto, yo quiero... No, hablemos un poco del... Yo quiero que me ayude a promocionar lo que es el Festival de la Gastronomía Amazónica y esperemos pues contar con su presencia. ¿Esto cuándo es? 31 de mayo al 3 de junio se debe desarrollar en la ciudad de Tarapoto. Mire, esto lo vamos a desarrollar cada año en una provincia diferente. ¿Y cómo se ha priorizado la provincia? En base a las condiciones, a la calidad de servicios que tiene. Eso va a obligar que las provincias que tienen menos servicios a proyectar propuestas, proyectos que ayuden a mejorar la calidad de servicio para ver un crecimiento armónico de toda la región San Martín. San Martín tiene 10 provincias y esperemos pues que podamos desarrollar en cada una de estas provincias. ¿Y este festival en qué consiste? Que van los productores, pero también van los cocineros y los restaurantes y la... Mire, en esto, bueno, el actor principal, el protagonista es el agricultor. Pero tenemos, por ejemplo, nuestro embajador de este festival, Pedro Miguel Escafino. Tenemos a la señora Elia García de Arriategui. Y bueno, van a participar como 15 chefs de renombre. Porque utilizando insumos de la región de San Martín y de la Amazonía, van a presentar platos diversos. No es solamente que pensar en gastronomía de la Amazonía, es Juanes con Juanes, cecina con tacacho, Nina Juanes o algo, sino utilizando esos insumos va a haber platos que tienen que incursionar en lo que es la carta y el menú acá en la capital. Y eso va a generar necesidades de esos productos. Esto es del 31 de 31 de mayo al 3 de junio. Al 3 de junio y esta vez en Tarapoto. En Tarapoto. Está hecha la invitación. Yo le agradezco muchísimo al señor Víctor Noriega Arriategui, gobernador regional de San Martín, por estar con nosotros. Y pónganle atención pues a lo que está pasando en San Martín, porque después lo que va a ocurrir es que se genera violencia por la indignación de la gente. Lo único que se les ocurre es mandar a la policía a meter bombas lacrimógenas cuando no balazo, y termina en una tragedia, lo que pudo evitarse con previsión y con simplemente pensar en la gente, pensar en lo que la gente está viviendo. Muchas gracias. Gracias, don Nicolás. Yo quiero dejar un pequeño... Muy amable. Insumos y unos chocolatitos. Eso es para mí. Los insumos se los pueden quedar los muchachos, pero los chocolates son míos. Muchas gracias, don Nicolás. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Ya en este momento la Corte Suprema en unos minutos va a presentar su declaración sobre la extradición de Alejandro Toledo y va a estar acá Heriberto Benítez. Ya está publicada la resolución de la Corte Suprema. Exitosa. Ya se está procediendo a pedir formalmente la extradición de Alejandro Toledo. ¿Qué va a decir Heriberto Benítez? Ustedes lo van a escuchar con Manuel Rosas en unos minutos. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.